En las últimas imágenes, el baile con la liguero de la condesa parece casi inocente. El salón, las velas, las damas adultas con vestidos pesados, los caballeros con surcos brillantes, la luz sobre el metal pulido. En medio de la multitud, una cinta azul parece caer del pie de una mujer. Los invitados se dan cuenta. La confusión se convierte en risas. El rey se inclina para recogerla y el gesto torpe se convierte en leyenda. Fuera de este salón imaginario, al mismo tiempo, yacen los campos con los muertos de Crecy. Los cuerpos se pudren en las fosas de Calais. La peste se extiende por las ciudades y aumentan los impuestos para pagar la corona ajena del rey inglés. Bienvenidos. Esta es la historia de cómo se creó un conveniente y picante mito en torno a la Orden de la Jarretera y de lo que realmente significaba este símbolo en la época de Eduardo III, sobre cómo la historia tardía de la Liga de la Condesa de Salisbury encubrió la creación de un club militar cerrado, donde no se juraban amor cortés, sino apoyo a la guerra real. Escriban en los comentarios de qué ciudad y país son, y si alguna vez han oído la versión sobre el incómodo episodio en el baile como origen de la orden. Comparta qué otras leyendas románticas sobre el poder le parecen sospechosamente convenientes. Le deseo una escucha atenta y inquietante. Más allá de la hermosa cinta, se vislumbra la sucia política. La leyenda tardía es sencilla. En una fiesta de la corte en Calais, a una noble dama se le cae la liga del pie. Los hombres y mujeres adultos presentes comienzan a reírse. El rey levanta la cinta y pronuncia una frase en francés antiguo, cuyo significado se reduce a que no es ella quien debe avergonzarse, sino aquellos que ven en ello algo sucio. Esta frase se convierte en el lema de la nueva orden y la liga en su símbolo. Las versiones detalladas, con el nombre de la condesa de Salisbury, aparecen solo muchas décadas después de la fundación de la orden, en los textos de humanistas y autores cortesanos que no se refieren a documentos, sino a antiguas historias. Entre la decisión política real de mediados del siglo XIV y estos relatos hay toda una vida humana. Las fuentes de la época de Eduardo III están organizadas de otra manera. No mencionan el baile ni el gesto incómodo, pero hablan de la guerra, los impuestos y la élite. Eduardo reclama la corona francesa, incluye lirios ajenos en su escudo, gana batallas, arruina provincias y mantiene a Calais bajo un cerco hambriento. Su reinado es una sucesión de reclutamientos, impuestos onerosos y confiscaciones de bienes a aquellos que se consideran insuficientemente leales. Los hombres que reúne a su alrededor no son personajes de una novela cortesana, sino comandantes adultos con aldeas quemadas, huesos rotos, ojos perdidos e infecciones crónicas tras campañas sangrientas a sus espaldas. En esta realidad, la orden de élite no es necesaria para celebrar una liga casual, sino para unir a las personas que controlan la violencia. La liguero, en sí misma en el siglo XIV, no es necesariamente un detalle íntimo de la ropa femenina. Es un cinturón o una cinta con la que se fijan las piezas de la armadura. Este cinturón se puede convertir fácilmente en un signo visible de pertenencia al club. Se puede coser, llevar en la pierna, mostrar en combate y en ceremonias. No recuerda a la pierna de la condesa, sino al cinturón que sujeta el metal alrededor del cuerpo y vincula al caballero con su papel. El lema de la orden suena en el lenguaje de la alta nobleza y puede interpretarse no solo como la defensa de la dama frente a las burlas, sino también como una respuesta a quienes solo ven maldad y usurpación en las pretensiones de Eduardo. En esta lectura, la vergüenza se atribuye a quienes acusan al rey de usurpación, y la liga se convierte en un símbolo de acuerdo con su versión de la legalidad.
La Orden de la Liga fue concebida desde el principio como un círculo restringido. Allí están el rey, su heredero, varias docenas de caballeros y magnates seleccionados, cuyos nombres se conocen por las listas, parientes del monarca, líderes militares, grandes terratenientes. Para cada uno de ellos, la entrada en la orden significa un atuendo especial, un lugar en las procesiones, la proximidad al cuerpo real, el derecho a aconsejar y pedir. Pero al mismo tiempo, también significa la obligación de apoyar al rey en sus empresas, acudir a la guerra, traer sus tropas y votar como es debido en los consejos. En la capilla de San Jorge, vinculada a la orden, se reza por las victorias, por la salud del gobernante, por el éxito de las campañas, por la defensa de Calais, y no por el honor de la dama en la sala, que no aparece en los documentos. El mito tardío sobre el picante origen de la orden se convierte en una cómoda máscara. Desvía la atención del hecho de que esta estructura era un instrumento de disciplina dentro de una clase social acostumbrada a decidir el destino de los demás. Permite hablar de la Liga sin recordar los cuerpos destrozados y las bubas negras de la peste que se produjeron durante el mismo reinado. La multitud urbana y los lectores posteriores se aferran a una imagen simple, un rey adulto, un gesto torpe, el honor salvado de una dama. Detrás de esta imagen desaparecen los impuestos, las requisas, las redadas punitivas y la necesidad de mantener a la élite alejada de la rebelión mediante el estatus y los símbolos. Ahí radica la principal diferencia entre el mito y el documento. Donde los rumores prometen una anécdota ligera, los documentos muestran el frío mecanismo de la lealtad, atado no a la pierna de la condesa de Salisbury, sino a toda la clase militar que tendrá que pagar con su vida, junto con el rey, por la política de sus ambiciones. La Orden de la Jarretera no surgió de la nada. Eduardo III vivía en un mundo en el que los gobernantes de Europa ya habían comprendido que las coronas y los escudos de armas no bastaban para mantener a la élite caballeresca en obediencia. En Francia, en los principados vecinos, en los estados de los príncipes alemanes, se crearon sus propios círculos de elegidos, alianzas de los mejores guerreros y aristócratas. Se reunían en torneos, se sentaban junto al Señor y recibían distinciones especiales. En ese entorno, la nueva orden inglesa se convirtió en la respuesta a un desafío común: unir a aquellos que sabían levantar a hombres armados, no solo con el miedo al castigo, sino también con una leyenda común, un tejido común, un esmalte común en el escudo. En las fuentes sobre la primera orden de la Jarretera, se puede ver cómo esta estructura se va enriqueciendo gradualmente con rituales. Windsor se convierte en el centro de una topografía especial del honor. Allí se construye una capilla. Allí cuelgan escudos con blasones. Allí cada miembro de la orden tiene su lugar. No se trata de una imagen sacada de ilustraciones románticas, sino de un esquema muy concreto. ¿Quién se coloca en qué lugar del coro? ¿Quién tiene la vista más honorable del altar? ¿Qué escudos están uno al lado del otro? ¿Y cuáles llaman la atención en primer lugar? A veces se retiran los escudos, como castigo por traición o por caer en desgracia, y otras veces se redibujan, fijando nuevos títulos y territorios. Cada gesto de este tipo es silencioso, pero habla más alto que las órdenes breves. Aquel cuyo escudo ha desaparecido ya no forma parte del círculo interno. Aquel cuyos colores cuelgan sobre el trono sigue siendo necesario para el rey. Este sistema construido con madera, piedra y pintura convive con la realidad mucho más cruda de la guerra. En el momento en que se forma la orden, el ejército inglés utiliza tácticas de incursiones devastadoras en los territorios franceses. La caballería y los arqueros
recorren pueblos y ciudades, queman las reservas de grano, roban el ganado y matan a quienes se resisten. En las crónicas escritas desde el punto de vista inglés, esto se denomina campañas devastadoras y se describe como una estrategia necesaria, privar al enemigo de sus recursos. En los testimonios del otro bando, esto se presenta como una serie de catástrofes para las comunidades locales. Hombres asesinados en los campos y en las aldeas, mujeres que quedan desprotegidas, epidemias que se propagan con la huida, el hambre y la insalubridad. Los caballeros que ingresan en la orden de élite dirigen precisamente este tipo de campañas, y su liguero no es una cinta inofensiva, sino un signo de pertenencia a esta forma de hacer la guerra. Dentro de la propia Inglaterra, esta orden también funciona como instrumento de presión. Eduardo III necesita el consentimiento de la nobleza para imponer nuevos impuestos, confiscar las propiedades de aquellos acusados de falta de lealtad y movilizar a la población. La pertenencia a la orden se convierte en una recompensa y al mismo tiempo en una obligación. Quien es admitido en la orden tiene acceso directo al rey, puede contar con una parte del botín y con ventajosas combinaciones matrimoniales y territoriales. A cambio, debe estar dispuesto a apoyar al rey en decisiones controvertidas, a hacer la vista gorda ante las graves consecuencias de las campañas para la población y a llevar a cabo la voluntad real en sus tierras. En los documentos jurídicos, esto parece árido. Listas de concesiones, confirmaciones de derechos, listas de cargos. Pero detrás de cada línea hay no solo la pluma de la Cancillería, sino también decisiones concretas sobre el reclutamiento de personas para la guerra, sobre el castigo de quienes no cumplieron la orden, sobre la distribución de las tierras de quienes no justificaron la confianza. A la multitud urbana, todo esto le interesa de otra manera. Para los artesanos, comerciantes y taberneros, la orden de la jarretera es una estructura lejana, visible a través de ceremonias esporádicas, escudos en la capilla y relatos de viajeros. En su propia experiencia, el poder y la violencia se manifiestan a través de los recaudadores de impuestos, los soldados con armaduras, las epidemias que se llevan a sus vecinos, el aumento de los precios del pan. Para ellos, la historia del ballet y la Liga de la Condesa se convierte en una forma conveniente de traducir una política incomprensible al lenguaje del cuerpo comprensible. Es más fácil imaginar un momento incómodo en el salón que largas negociaciones sobre las apuestas de una campaña militar. Es más fácil recordar un chiste sobre un rey que supuestamente protege a una mujer de las burlas que una lista de varones y comandantes que recibieron una condecoración por arrasar los campos ajenos. Así, nace el conflicto entre dos versiones del significado. En el espacio oficial, estatutos, registros, escudos, lemas que pueden leerse como una declaración política sobre el derecho de Eduardo a la corona francesa y sobre la vergüenza de quienes dudan de ese derecho. En el espacio de las conversaciones, una picante historia sobre un rey adulto y la liga de una dama adulta, que oculta todo lo relacionado con la verdadera función de la orden. En ella, la liga se convierte en un símbolo de protección cortés y no en un instrumento de disciplina. En ella, los caballeros no son comandantes de campañas destructivas, sino participantes idealizados en bailes y torneos. La ciudad acepta de buen grado esta versión, porque permite hablar del poder supremo sin enfrentarse directamente al dolor que este poder produce. Mientras tanto, la guerra iniciada por Eduardo pesa como una losa sobre los cuerpos y la psique de sus súbditos. Las olas de la peste llegan a las costas inglesas, matando a hombres y mujeres adultos más rápido de lo que se tarda en enterrarlos. En los campamentos militares, las enfermedades
se propagan tan rápido como en las ciudades. Las crónicas describen cómo tropas enteras mueren de fiebres e infecciones intestinales sin llegar a entrar en combate. En tales condiciones, la orden de élite, vinculada a la imagen de San Jorge como patrón celestial, se convierte también en un instrumento de consuelo para los supervivientes. Para un caballero que regresaba de una campaña, la insignia de la Liga era un recordatorio no solo de su lealtad, sino también de que sus sufrimientos eran reconocidos e inscritos en un orden simbólico. Para las viudas y los huérfanos que se quedaron sin sustento, este orden parece mucho más frío. Los escudos de Windsor y las manos huesudas de quienes sostienen en sus manos los documentos de deudas y confiscaciones. Si se observa la combinación del mito y el documento desde cierta distancia, se perfila un patrón característico de la Baja Edad Media. El poder crea una institución compleja, con una clara función militar y política. La integra en la arquitectura, los escudos y los rituales eclesiásticos, y la convierte en parte de la maquinaria estatal. Más tarde, en torno a esta construcción, surge una leyenda suave que traslada el discurso sobre la violencia y la disciplina al registro de la anécdota cortesana. No hay en ello ninguna sutileza conspirativa. Es simplemente un subproducto del deseo humano de contar lo terrible de manera que se pueda sonreír. Eduardo III, a juzgar por los documentos conservados, se preocupaba ante todo de que la Orden de la Jarretera reforzara su poder y la guerra. El hecho de que, muchas décadas después, su orden se asociara con la Liga de la Condesa, no dice nada de su picante significado oculto, sino de la facilidad con la que los descendientes sustituyen la conversación sobre sangre, epidemias y decisiones difíciles por una conversación sobre la tela que cubre la pierna de una mujer adulta en un salón, algo que no aparecía en las fuentes de su época. El siguiente nivel de sustitución no son los relatos casuales, sino el trabajo de los cronistas de la corte y los eruditos humanistas que convierten la Orden de la Jarretera en un símbolo conveniente para la nueva era. En los siglos XV y XVI, la monarquía inglesa atraviesa nuevas crisis, guerras dinásticas, cambios de dinastías, divisiones religiosas. En esta situación, no solo es necesario gobernar la tierra y el ejército, sino también explicar el pasado de manera que respalde el poder actual. Eduardo III se convierte en estos textos en el modelo del verdadero rey caballero, y la Orden de la Jarretera en una señal clara de que Inglaterra es capaz de crear sus propias élites y sus propios símbolos de honor, que no tienen nada que envidiar a los continentales. Aquí es donde resulta útil la leyenda, que desvía la mirada de los cuerpos concretos, desfigurados por la guerra, hacia el cuerpo de una mujer noble en una sala iluminada. Los humanistas de la nueva era ya ven con recelo las antiguas crónicas caballerescas, pero siguen amando las historias de amor cortés y los episodios incómodos de la corte. Reescriben las viejas historias, añadiéndoles conclusiones morales y fórmulas elegantes. En este clima, la historia de la Liga encaja fácilmente en el género más amplio de los anécdotas ejemplares, en las que un solo gesto del gobernante concentra su carácter. El rey que levanta la cinta y pronuncia la frase, a los ojos de estos autores, demuestra no tanto su estado de ánimo como su capacidad de convertir la vergüenza en honor con un solo gesto. Los testimonios documentales sobre la propia orden en esta época se vuelven cada vez más rutinarios y áridos. En los registros se enumeran los nuevos miembros, se fijan las fechas de admisión, se describen los gastos de reparación de la capilla, de fabricación de insignias y de ceremonias. Se trata de la contabilidad de un Estado acostumbrado a vivir con instituciones permanentes. Para los últimos reyes, la Orden de la Jarretera
es una herencia, un instrumento de honor que puede utilizarse para recompensar a generales, favoritos y personas cuya lealtad es importante en la lucha por el poder. En los registros se puede ver cómo entran en el mismo club tanto militares de probada solvencia como cortesanos, cuyo mérito es el apoyo político o los lazos familiares. El significado de la orden se va desplazando gradualmente de un núcleo puramente militar a un concepto más amplio de servicio a la corona. La ciudad, por su parte, sigue viviendo en un clima de rumores. Para los habitantes de Londres, Windsor y las ciudades portuarias, lo importante no es cómo está redactado exactamente el estatuto de la orden, sino cómo se ve en el espacio urbano. Se ven procesiones en las que hombres adultos con ricos mantos con ligas y la insignia de San Jorge caminan junto al rey. Se ven trajes especiales, adornados con esmalte, piedras preciosas y cintas azules o celestes. Se ve que las personas con esta insignia tienen un acceso diferente al poder, una distancia diferente al trono. Pero la ciudad conoce mal los detalles del estatuto, la compleja historia de las pretensiones de Eduardo III a la corona francesa y su campaña. Es mucho más fácil y agradable percibir la corbata como un signo de la refinada corte, donde el gobernante sabe combinar la valentía militar y la galantería. Algunos cronistas posteriores apoyan directamente esta percepción. Describen torneos, fiestas cortesanas y bailes bajo el reinado de Eduardo y sus sucesores, subrayando que la Orden de la Jarretera es también un club de personas que saben lucir bien, participar en representaciones y demostrar su riqueza con discreción, pero de forma notable. En sus textos, la orden se convierte en parte del espectáculo que la monarquía organiza para sí misma y para el mundo. No solo son importantes los méritos militares, sino también la capacidad de ser un modelo de caballería. En este mundo, no es conveniente recordar que en los orígenes de la orden se encuentran campañas militares concretas, con muertes y destrucción masivas, que el lema inicialmente podía estar dirigido a quienes acusaban a Eduardo III de usurpar un título ajeno. Sin embargo, la experiencia corporal de esa época no desaparece. Las mismas personas que admiran los escudos y las cintas en Windsor conviven con las consecuencias de la peste, la sífilis y las lesiones crónicas. En las descripciones de los entierros de las víctimas de epidemias y guerras, se menciona cómo se enterraba tanto a los soldados rasos como a las personas de la alta sociedad. Los médicos y científicos de la época intentaban explicar las enfermedades a través del equilibrio de los fluidos, los miasmas nocivos y el estilo de vida. En este contexto de miedo constante por el cuerpo, se hace especialmente evidente la brecha entre la imagen próspera, incluso un poco juguetona, de la orden y los daños reales que sufren quienes llevan su insignia. Se pueden encontrar descripciones de caballeros que participaron en campañas militares y que, tras sufrir lesiones, se convirtieron en personas con movilidad reducida, dolor crónico y salud deteriorada, pero que seguían participando en las ceremonias como adornos de la orden. El mito del caso erótico cumple otra función. Suaviza la imagen de la monarquía. En realidad, Eduardo III y sus sucesores son personas que ordenaron ejecutar a sus rivales, sofocar rebeliones y confiscar tierras. En las actas judiciales se pueden ver registros secos sobre sentencias de muerte, cabezas cortadas, cuerpos colgados como advertencia. En los documentos financieros, las sumas obtenidas por la venta de las tierras de aquellos que fueron declarados traidores. Estas páginas rara vez aparecen en los relatos populares. Es mucho más fácil imaginar al rey en el centro de un salón brillantemente iluminado, que en lugar de venganza, elige la galantería, en lugar de burlas groseras, la generosidad. La leyenda de la Liga parece demostrar que este poder
sabe ser suave y protector, aunque la estructura real de los castigos dice lo contrario. Sin embargo, el significado estatal de la orden no desaparece de inmediato. En los siglos siguientes, ser miembro de ella sigue siendo un signo de máxima confianza. En períodos de conflictos religiosos, cuando está en juego la elección de la confesión, la lealtad a la orden y a la corona significa la disposición a tomar partido en enfrentamientos sangrientos. Durante las crisis internas, los que llevan la banda se encuentran en primera línea de las personas, de las que se espera no solo trajes bonitos, sino también decisiones concretas. Si apoyar a uno u otro pretendiente, si reprimir una rebelión, si aceptar un cambio en el equilibrio de poder entre la corona y el parlamento. Esta función oculta rara vez se menciona en las leyendas románticas, pero se ve claramente si se observa a quién y por qué se admite realmente en la orden. Al mismo tiempo, la cultura urbana sigue alimentándose de una versión más ligera. Las canciones, los chistes y las obras de teatro tardías mencionan la orden más como un signo de elegancia y cortesía que como un instrumento de disciplina. En ellos, la liga convive con imágenes de torneos, romances cortesanos y gestos galantes. La calle elige esta imagen porque es cómoda. Permite distanciarse de la estatalidad, convirtiendo su símbolo en objeto de burla semijuguetona. Al igual que en otros países, se alejan de las órdenes pesadas, inventándoles apodos cotidianos. La sociedad inglesa susurra con gusto historias sobre la condesa de Salisbury y la incomodidad en la sala, incluso si el punto de apoyo de estas historias son textos escritos décadas después de los hechos. Como resultado, coexisten dos capas en un mismo símbolo. En un nivel, la orden de la jarretera sigue siendo parte de la maquinaria oficial de la lealtad. Listas, ceremonias, lugares en el coro, escudos en las paredes. En otro, vive la anécdota de la jarretera, que satisface la necesidad de ver en este símbolo algo humano, corporal, casi cómico. Entre ambos, se extiende la habitual fractura de la sociedad tardomedieval y renacentista. Los documentos registran la violencia, la coacción y el cálculo, mientras que los mitos orales y literarios cuentan historias de gestos fortuitos y frases bonitas que parecen explicar todo el funcionamiento del poder. Es precisamente en esta brecha donde se forma la imagen establecida de la orden de la jarretera como algo a la vez picante y prestigioso, donde la tela en la pierna de una mujer adulta cubre la disciplina, la sangre y el cálculo político, registrados en esos mismos siglos por la mano de un escriba en una fría oficina. Cuanto más lejos del tiempo de Eduardo III, más libremente vive la leyenda su propia vida. En las historias de las tabernas urbanas y en los folletos baratos de la nueva época, la liga aparece cada vez más como un detalle casi íntimo, y no como una correa de armadura. La historia de la condesa de Salisbury comienza a acumular detalles que nunca aparecieron en los textos antiguos. Se describe el vestido, el color de la cinta, la reacción de los cortesanos. Se inventan insinuaciones imposibles de verificar. Para los maestros de la literatura callejera y tabernaria, este es un material conveniente. A través del cuerpo de una mujer adulta de la nobleza, se puede hablar con seguridad de la corporeidad del poder mismo, sin correr el riesgo de criticar directamente al rey o a sus herederos. Las risas en torno a la liga se convierten en una forma de reducir por un momento la distancia con quienes llevan coronas y órdenes, pero al mismo tiempo, en el ámbito de la política real, no se ve afectado ningún mecanismo de coacción. La cultura monárquica oficial responde a esto a su manera. En los retratos ceremoniales y en las descripciones de las ceremonias, la liga y la insignia de la orden se van limpiando poco a poco de cualquier insinuación. Se presentan como un símbolo de honor antiguo, lealtad
y virtudes caballerescas. El lema de la orden, que en la escena mítica suena como una réplica, se asocia no con el episodio en la sala, sino con la idea abstracta de lealtad a la causa, a la corona, al Estado. En los tratados sobre los gobernantes piadosos, se subraya que el verdadero honor exige defender al monarca legítimo, incluso cuando todo se derrumba a su alrededor. Durante los conflictos religiosos, los cambios de dinastía, las amenazas de invasión, la Liga se convierte en un símbolo en la manto del general, del ministro y más tarde del administrador colonial, que debe personificar la estabilidad del imperio. Mientras que en la calle se siguen contando historias sobre el incómodo baile, el lenguaje oficial ya habla de lealtad pura y servicio al bien común. Esta brecha es especialmente palpable en los momentos en que la orden se utiliza como instrumento de relaciones públicas abiertas. En la época de la expansión imperial, la insignia de la Liga se concedía no solo a los descendientes de la nobleza medieval, sino también a personas cuyo poder se basaba en la subordinación de territorios lejanos, en guerras, en países extranjeros y en la represión de rebeliones. En los periódicos y los discursos se subrayaba su lealtad a la corona, su caballerosa fortaleza, y se hablaba de la condecoración como un acto de reconocimiento a los méritos ante el Estado. A nivel de la memoria urbana, estos gestos se superponían a la antigua leyenda y creaban un efecto inquietante. El mismo símbolo que en su día se asoció a una escena incómoda en la corte, ahora adornaba a las personas que tomaban decisiones sobre la guerra, los impuestos y las represiones. La multitud urbana, por costumbre, se aferró a la versión vulgar, no porque creyera en su exactitud histórica, sino porque ofrecía al menos alguna protección emocional frente a un símbolo que significaba cada vez más claramente el acceso a los instrumentos de violencia y la distribución de la vida ajena. Si se analizan todas las capas de esta historia, se hace evidente lo poco aleatorio que hay en ella. En la base se encuentran los documentos secos del siglo XIV, los estatutos de la orden, las listas de caballeros, los gastos de la capilla, los registros sobre la guerra, los impuestos y las confiscaciones. Más arriba están las crónicas, donde Eduardo Tercel aparece como un rey guerrero que enseña a vivir a la sombra de sus pretensiones sobre la corona francesa. Más arriba aún, los humanistas y los escritores de la corte, que necesitan una bonita historia sobre un gobernante sabio. La capa más alta está formada por relatos urbanos, folletos baratos y leyendas turísticas de épocas posteriores, en las que solo quedan la liga y la frase descontextualizadas. Cada nuevo piso nos aleja del momento en que la orden era un instrumento para controlar a hombres adultos armados y sus recursos, y nos empuja hacia una imagen en la que el poder se explica con un gesto torpe en una sala iluminada. En este sentido, el mito del incidente erótico cumple una función muy contemporánea. Convierte una institución relacionada con la guerra, la carga fiscal, la represión y la disciplina de la élite en un objeto seguro de curiosidad. Se puede debatir con interés si realmente se le cayó la liga a la condesa de Salisbury, si era azul o de otro color, quiénes estaban presentes en la sala, discutir sobre lo que realmente quería decir el rey, y al mismo tiempo no abordar la cuestión de por qué se creó un club de caballeros cerrado bajo un monarca que libraba una guerra prolongada. La línea documental, la orden como instrumento de lealtad, resulta desplazada por la línea, la orden como huella de un episodio divertido, aunque fue precisamente la primera la que determinó la vida de las personas, cuyos nombres y cuerpos están vinculados a este símbolo. Las decisiones que llevaron a este cambio no fueron tomadas por fuerzas abstractas,
sino por personas adultas muy concretas. Eduardo III y sus consejeros crearon conscientemente la orden para unir a un círculo de comandantes y magnates, influyentes a través de un símbolo común, rituales y un lema. Los reyes posteriores decidían a quién admitir en este club, en quién apoyarse en las guerras y crisis, a quién expulsar del círculo, quitando el escudo de la pared. Los escritores de la corte elegían qué historia contar sobre el pasado, la historia del campo de batalla y las confiscaciones, o la historia de la liga. Los narradores urbanos elegían qué imagen del poder era más fácil de soportar, un símbolo pesado de violencia o un chiste ligeramente vulgar que permitía reírse de quienes tenían en sus manos los instrumentos del castigo. Cada una de estas elecciones desplazaba paso a paso el centro de gravedad, de la orden como instrumento de control político a la orden como un símbolo casi teatral, que se puede ver en retratos y recuerdos. Al mismo tiempo, el lema de la orden, que sobrevivió al rey que la creó, sigue vinculado al cuerpo estatal. Con el paso del tiempo, se asocia cada vez menos con la liga de una mujer concreta y cada vez más con conceptos abstractos como el honor del Estado, la fortaleza de la monarquía o la misión histórica. Aparece en el escudo, en los textos oficiales, en las ceremonias en las que reciben la condecoración, personas responsables de las guerras y las decisiones políticas actuales. Para ellos, la Orden de la Jarretera no es una leyenda sobre la condesa de Salisbury, sino una distinción estatal, parte de la vitrina pública del poder. La ciudad, por inercia, sigue susurrando la vieja historia, pero las consecuencias reales de esta elección no se ven en el salón de baile, sino en las listas de galardonados, en las actas de las reuniones, en las imágenes de las revueltas reprimidas y las campañas lejanas, donde la orden sirve como marcador de pertenencia a los niveles más altos de la pirámide. Desde un punto de vista histórico, es precisamente esta unión entre el mito y el documento lo que hace que la historia de la Orden de la Jarretera resulte inquietante. Muestra lo fácil que es para la sociedad aceptar sustituir la conversación sobre los mecanismos de coacción y lealtad por una conversación sobre tejidos y torpeza. Cómo la élite se apresura a difundir esta historia para suavizar la imagen de sus instituciones. Cómo la ciudad está dispuesta a aferrarse a la versión picante porque le permite mirar el símbolo del poder supremo sin la frialdad que emana de las listas reales de los ejecutados, los arruinados y los enviados a guerras interminables. El lema, que las versiones posteriores vinculan a la defensa del honor femenino, era en el entorno político original una forma de responder a las acusaciones de usurpación y de consolidar el círculo de aquellos dispuestos a compartir la responsabilidad de las agresivas campañas. Al final de la historia, no hay ni desmitificación ni triunfo. La Orden de la Jarretera sigue existiendo como parte de la simbología estatal británica, y su insignia sigue siendo llevada por personas que toman decisiones de las que dependen las vidas de otros. La leyenda de la Liga de la Condesa sigue viva en excursiones, textos populares y rutas turísticas, ocultando una larga historia de elección a favor de un club de élite relacionado con la guerra y la disciplina. El desenlace de esta crónica no es un gesto revelador, sino una comprensión. El significado de un símbolo nunca se establece de una vez por todas. Lo cambian las propias personas que hablan de él y lo utilizan. En algún momento, el público adulto de Europa prefirió ver en la Liga, ante todo, un motivo para el chiste, y no un recordatorio de la correa con la que se ajustaban las armaduras y se obligaba a los caballeros a pagar con sus cuerpos y los de su gente las ambiciones reales. Y es precisamente esta elección, dejar que sea el mito el que explique el símbolo,
y no el documento, lo que convierte la historia de la Orden de la Jarretera en algo más que una simple leyenda sobre la torpeza, en una lección sobre cómo el poder y la sociedad se alían para enmascarar la disciplina, la sangre y el deber bajo un trozo de tela que cayó al suelo en un baile imaginario.